Hola, ya hemos hecho una introducción a la fisiología del esfuerzo y cómo se adapta el organismo a una actividad que le exija un cierto esfuerzo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es valorar realmente al cliente que tenemos delante o a la persona o al paciente cuáles son sus capacidades en cierta manera, pero clasificadas de las más lógicas que se van a valorar. Entonces empezaremos por la valoración funcional aeróbica. Pero tenemos que tener presente que las capacidades a medir son varias, con lo cual podemos aprovechar muchas de las sesiones para medir esas funciones. En primer lugar está la cardiorrespiratoria, ya lo hemos comentado ya un poco antes, pero también en los siguientes módulos iremos a ver la fuerza y la resistencia muscular, la flexibilidad, las capacidades funcionales muy importantes, sobre todo en las personas de edad, por cuanto tienen problemas de equilibrio, problemas de la marcha, y tenemos que ver qué test son los que más se ajustan, y la antropometría, que sería interesante, pero sobre todo para una serie de perímetros o pliegues, para calcular porcentajes de grasa, etcétera, que aunque no los podamos ver en el vídeo y el PowerPoint, sí que estarán en un PDF porque vamos a centrarlo directamente en lo que nos interesa. Es decir, cuando sepamos dónde se pone el metro, la cinta métrica para medir un perímetro y qué importancia tiene los test que se hacen con ello. Y finalmente, unas baterías de test, porque con todas esas pruebas se han desarrollado varias baterías, no ya tanto para calcular el consumo de oxígeno, por ejemplo, sino para ver índices que son importantes. En primer lugar, va a haber pruebas aeróbicas máximas y submáximas. En esas pruebas aeróbicas, sobre todo, se mide el consumo máximo de oxígeno. Ese consumo máximo de oxígeno es la máxima capacidad que tenemos para desarrollar un esfuerzo en base a lo que hemos dicho, captar el oxígeno, llevarlo al corazón, que el corazón la sangre lo lleve a los músculos, que los músculos lo obtengan y saquen la energía. Y eso, en la capacidad máxima, la llamamos también potencia aeróbica máxima. Y como es muy variable, podemos describir algunos ejercicios en base a qué porcentaje de ese consumo máximo de oxígeno que tiene esa persona podemos diseñar, porque no lo vamos a hacer el máximo porque no está preparado. Entonces nos interesa conocer el máximo y para ello vamos a hacer pruebas. Las máximas, ya digo, son pruebas muy riesgosas. Se tienen que hacer en presencia de un médico con electrocardiógrafo y en ciertos momentos hay que parar cuando ya la persona no puede más. Por eso se llaman máximas, pero son mucho más exactas de cuál es su potencial, su potencia aeróbica máxima. Pero ya digo que están reservadas para deportistas o para pacientes que necesitamos saber exactamente hasta dónde llegan. Entonces, hay gente que tiene una malformación cardíaca y no sabemos hasta dónde puede llegar y nos muestra esa prueba casi máxima, que la pararemos si hay algunos síntomas malos, pero son pruebas que, ya digo, requieren un control médico importante. Por lo tanto, no las vamos a valorar aquí porque aquí estamos pensando en los objetivos, un inicio para que el ejercicio como medicina se imponga para poder hacer una prescripción correcta. Entonces serían las pruebas submáximas y en ellas lo que hacemos es calcular el consumo máximo de oxígeno y en base a ese consumo máximo de oxígeno hacemos un seguimiento del trabajo con esa persona. Incluso hacemos, sabiendo ya a dónde llegan, con ciertas intensidades de ejercicio, con ciertos parámetros como velocidades, kilos de peso que están levantando, etcétera. Con todo eso podemos en un momento determinado ajustar la prescripción. En el ámbito sanitario se tiene que utilizar sobre todo el laboratorio, pero nosotros lo que vamos a hacer más hincapié son en los test de campo que se pueden diseñar. El ejemplo más claro es la marcha, el caminar. El caminar es un test. Entonces se puede hacer un test que va a haber varios de cuántos kilómetros recorren en un determinado tiempo o a qué velocidad lo hacen. Todo eso son test de campo que nos van a servir mucho en la valoración aeróbica en el día a día. Hemos hablado del consumo máximo de oxígeno y que el absoluto es en litros por minuto, es como se mide. Pero en un laboratorio se pueden medir muchas más cosas, pero a nosotros nos interesa para poder comparar unos individuos con otros, pues que según los kilos que pese, poder esos litros por minuto a cuánto llegarían. Y para ello se habla de mililitros por kilo por minuto la medida del consumo máximo de oxígeno. Y habíamos dicho que los METs es el equivalente metabólico que equivale
a dividir el consumo máximo de oxígeno por 3,5, que es el consumo basal de oxígeno que tiene la persona. El riesgo cardiovascular ya se ha calculado con ello. Ya podemos decir que, por ejemplo, si una persona tiene menos de 5 meds, tiene un riesgo cardiovascular alto. Si tiene de 5 a 8, medio. Y si es más de 8, bajo. Es decir, ya a priori, ya con estos datos podemos tener más cuidado a la hora de instaurar ejercicios o pautas de movimiento para no que sean excesivas. Pero los meds son bastante buenos para manejarlos en estos casos. La potencia aeróbica máxima es el consumo máximo de oxígeno al que podemos llegar. Entonces, pues de ahí, ese es un consumo que puede ser en mililitros por kilo por minuto, pero también vamos a hacer el porcentaje sobre ese consumo máximo teórico que esa persona puede tener, porque esa es otra cuestión. ¿Cuál sería el teórico? La resistencia aeróbica también es medible, que es la capacidad de mantener un esfuerzo durante un tiempo. Entonces, a partir de los 3 minutos que pueda mantenerlo, pues empieza a haber una resistencia aeróbica interesante. Y finalmente, con todo ello podemos saber la aptitud cardiovascular o aeróbica que pueda tener el individuo y entonces asignarlo a grupos de riesgo o no. Para ello utilizaremos el consumo máximo de oxígeno, los umbrales lácticos, si podemos hacerlos, y la eficiencia mecánica de lo que está haciendo. Es decir, si está haciendo una bicicleta, qué velocidad alcanza en la bicicleta, el ergómetro de la bicicleta. Pues bien, esos serían otros parámetros a utilizar. Antes de hacer ninguna prueba, ¿se puede saber cuál sería el consumo máximo de oxígeno teórico? Pues sí que se puede saber. Hay algunos estudios que por regresiones estadísticas han llegado a fórmulas que más o menos lo pueden predecir con un margen de error, pues un de 16% o hasta un 20%. Es decir, hay un margen de error importante, pero como menos ya sabemos que sin hacer nada podemos asignar a una persona en uno de estos grupos, de bajo, medio o alto riesgo. Y para ello hacemos la estimación sin ejercicio. Nivel de actividad física, ENAF. La persona, ahí lo tienen la escala. ¿Evita la actividad? 0. ¿No la evita? Ya es algo, pero tampoco es que lo haga. Pero no evita, pues un 1. ¿Hace de 10 a 60 minutos a la semana? Pues un 2. Ahí ustedes mismos pueden asignarse y pueden saber ya ustedes mismos en qué nivel están de actividad física, NAF. Ahí tendremos la relación. Ya si hacen, el máximo sería 7, más de 10 millas. Estos son estudios que se han hecho en el ámbito sajón y entonces pues, son las millas las que hablan por ello, semanales. El margen de semana es interesante porque hay días que uno hace más, otros días menos, algún día descansa y entonces el margen semanal es más interesante para utilizarlo. Y fíjense, con eso utilizamos esta fórmula. Ahí tienen una fórmula que se aplica un estándar de 50,5 más el nivel de actividad física multiplicado por una constante, menos la edad multiplicado por otra constante, más si es varón se suma siempre una puntuación para el consumo máximo de oxígeno y se resta también en el caso del porcentaje de grasa, que eso se puede calcular o bien en una de las básculas que le calculan por impedancia la grasa que se tiene o incluso por plicometría y antropometría. Bien, con esos datos ya podemos calcularlo. La otra fórmula es por el porcentaje de grasa también, que si el consumo máximo, perdón, la otra fórmula es por el índice de masa corporal, Entonces calculamos el índice de masa corporal y aplicamos la fórmula, como ahí se dice, para ver cuál sería la estimación sin ejercicio. Es más exacto el del porcentaje de grasa que el del índice de masa corporal. Con eso tenemos un dato que bueno, no es demasiado importante, pero a priori, para cualquier paciente que tengamos en la consulta, que queramos introducirlo en el ámbito del ejercicio como medicina, pues podemos hacerlo de esa manera. Luego existen otros que ya es un ejercicio físico. Y ese ejercicio físico, una de las maneras más sencillas es un banco, como un escalón. Entonces la persona lo que tiene que hacer es subir con un pie, luego con otro, bajar con un pie, bajar con otro. Y de esa manera, a un ritmo más o menos de 30 subidas y bajadas por minuto. Es decir, cada 2 segundos sube y baja. Y el escalón puede tener distintas alturas, con lo cual tenemos dos factores.
el número de ciclos que hace por minuto y la altura que tiene el escalón. Y lo que se hace es medir la frecuencia cardíaca antes de empezar y medirla al final. Y con esos datos existen multitud de pruebas, por ejemplo, que el escalón va aumentando cada minuto, cada 3 minutos, luego va aumentando, o sea, un protocolo de trabajo. O bien simplemente es un escalón subir y bajar 3 minutos, o otro, un escalón más alto y que cuando se canse, pues para y vemos en qué altura tenía el último escalón que se ha cansado y cuánto tiempo ha pasado. En definitiva, se establecen toda una serie de fórmulas que aquí sería muy tedioso ponerlas todas ellas, pero para que se queden de los muchos test que hay, de los más fáciles que se pueden realizar en la consulta serían el de Balke, el de Astrand y el de McArdle, que están explicados perfectamente en el PDF que tienen como documento de este módulo. También hay otros que son índices, porque estos que hemos dicho antes son regresiones estadísticas para calcular el consumo máximo de oxígeno. Pero hay otros que lo que les interesa simplemente es ver la evolución que tiene ese individuo en base a unas tablas que tienen de haberlo hecho con muchos grupos de población y en definitiva son índices, en los cuales, por ejemplo, toman en cuenta simplemente la frecuencia cardíaca de haber subido el escalón a una velocidad determinada. Y al cabo de un tiempo le vuelven a hacer el test a ver qué ha pasado con eso, si mejora, y entonces pues hacen un índice de rendimiento, de consumo aeróbico, pero ya no como consumo máximo de oxígeno, que sí que es un marcador que sí que nos interesa para el tema de salud. En estos casos los índices se hacen mucho en las universidades porque les resulta más fácil a grandes grupos de población y están publicadas los resultados por grupos de edad, por ejemplo, de sexo, y se hacen bastante a menudo. Aparte del test de banco está el de cinta continua, y entonces ahí se puede medir el trabajo, que es el peso del individuo por la distancia que ha recorrido. Pero si subimos el ángulo de inclinación de la cinta, pues tenemos que incluir además el ángulo. Entonces puede cambiar eso, pero ahí lo que obtenemos es el trabajo que se ha realizado, no es todavía el consumo de oxígeno. Pero hay fórmulas para el consumo máximo de oxígeno que tienen en cuenta, por ejemplo, a qué velocidad ya no has podido continuar. Otros test son más agresivos y van subiendo a la vez la inclinación. De hecho, el inicio de los protocolos para la cinta continua los diseñó sobre todo Bruce en Estados Unidos para rehabilitación post-infarto de miocardio. Cuando ya estaba para rehabilitar, pues en ese momento empezaban las cintas continuas y pues iba haciendo test a ver qué pasaba con el corazón, con control electrocardiográfico, por supuesto, y con todas las medidas de seguridad por si pasaba algo, pero fue viendo cómo iba marcando parámetros cuando la gente ya estaba rehabilitada correctamente. Entonces, tendríamos toda una serie de test que figuran en el PDF. También se puede medir la potencia mecánica, pero en este caso la velocidad que se va instruyendo también es interesante. En definitiva, la cinta continua es un test. De nuevo, test diseñados. El American College of Sports Medicine es una entidad que es pionera como entidad colectiva para determinar parámetros de la salud a través del ejercicio y da muchísimas guías muy útiles para seguir con el control y el estudio del ejercicio como medicina. Pero lo que les decía, Bruce para personas de riesgo y en cambio Balke o Belk para personas activas, pues tienen protocolos muy distintos. Ahí el que les aconsejo es el del ACSM y el de Astrand, que lo pueden ver en las guías. El otro elemento es el cicloergómetro. Y ahí pues las características es que tienen cargas, o sea, resistencias y velocidades que son cambiantes. Entonces, en base a eso, se han hecho muchos test también. Por ejemplo, sabemos que una vuelta completa de pedal equivaldría a 6 metros
Y entonces pues, se hacen unos cálculos de la potencia por los ciclos por minuto que hemos dado por 6, que serían cuántos metros hemos hecho, por los kilos de resistencia que estamos venciendo. Entonces con eso, de nuevo, por regresiones estadísticas, hay varios test de los cuales el aconsejable, no hace falta que se los ponga aquí porque figuran en los PDFs, que es más fácil poderlos copiar, que además incluye en este caso, que por eso es interesante, una variante que es el componente vertical y el componente de reposo. Porque tiene que ver cuando pedaleamos con la fuerza que hacemos, componente vertical, pero luego la recuperación es un componente diferente, casi negativo. Por eso lo toma en cuenta para calcular lo más exactamente posible el consumo máximo de oxígeno con un ciclo ergómetro. Y también con eso el cálculo metabólico en base a los METs. Decíamos que había protocolos máximos y submáximos, pues lo mismo. Tienen aquí unos cuantos, por ejemplo, de todos estos que intercalan según la intensidad con lo que sean máximos o submáximos, el PVC, Physical Work Capacity, que entonces lo que hace es distintos test y ven la diferencia que hay entre uno realizado a una determinada velocidad y a una determinada carga y el otro. Y en base a eso, con la frecuencia cardíaca también interaccionada, fíjense la fórmula, por eso no les pongo ninguna fórmula porque son relativamente complejas todas ellas. En base a eso se calcula el consumo máximo de oxígeno. Pero de nuevo está explicado el PVC claramente, 170, porque lo que busca es a esos 170 que no se llega, porque es una prueba submáxima, pero equivale como si hubiera llegado, porque a esa velocidad, a esa carga lo podemos saber. Pero a lo que nos interesa sobre todo son los test de campo. Y los test de campo pues están basados sobre todo en la distancia recorrida y el tiempo en el que se ha recorrido esa distancia. Entonces se puede decir la máxima distancia que ha recorrido en un tiempo o en un determinado tiempo cuánta distancia ha recorrido. Serían los dos términos en los cuales se plantean todos estos test de campo. Y esos test de campo pues puede ser caminar, trotar o correr a toda velocidad. Se pueden hacer, hay test que te hacen correr una distancia, reposar un poco, volver a correr esa distancia, reposar. Hay muchas combinaciones, pero unas son máximas y otras son para deportistas y a lo que a nosotros nos interesa es sobre todo para el ámbito de la salud, es decir, personas con una preparación baja o moderada. Por ello, algunos están basados en la frecuencia cardíaca y otros en las lactatemias, se toma el tacto después. Aquí, en los basados en tiempo y distancia, tenemos el de Cooper, el más conocido de todos ellos, que lo vamos a comentar un poquito, que en definitiva son 12 minutos, ¿qué distancia recorres? Y en base a esos 12 minutos, la distancia que has recorrido, se calcula el consumo máximo de oxígeno. La verdad es que es interesante los cálculos que han tenido que hacer antes para llegar a esas conclusiones. Luego hay otro en la Kursnavet que es una batería, entra dentro de una batería de test y es una prueba de ir y volver mientras suena una señal que cada vez se va acortando el tiempo de esa señal para que cada vez tengas que ir acelerando más el ir y venir. Y se cuenta cuál es la última distancia que has recorrido o el último tiempo que has recorrido. Con eso te sacan el consumo también máximo de oxígeno. Luego está el de Balke y García Manso, que también tiene otros test interesantes, y todos ellos los explicamos en el documento de PDF. En la frecuencia cardíaca hay uno muy utilizado, que es el de Rockport, porque ese es de los pocos que hay que es de caminar. Por lo tanto, nos interesa mucho para la gente más mayor o la gente que no tiene mucha actividad física, porque con la fórmula nos obtiene... todos tienen un margen de error porque no son pruebas máximas, pero nos saca bastantes datos posibles para ello. El skipping es una prueba en el mismo sitio, que es levantar alternativamente las piernas lo máximo posible a toda velocidad durante un tiempo determinado con mediciones de la frecuencia cardíaca. Es otro test aeróbico porque pone en juego muchos grandes grupos musculares y por lo tanto principalmente del miembro inferior, y entonces nos da más aproximadamente el consumo de oxígeno que está teniendo el cuerpo humano. Y finalmente los basados en lactatemias, pues tomas de lactatos. Miren, aquí tienen algunos temas concretos. Mira el de Cooper, 12 minutos. Consumo más de oxígeno, pues una constante, 22,35, multiplicado por la distancia recorrida en kilómetros. Eso es interesante porque a veces lo hacen en metros o minutos. Pero bueno, en base a eso es muy fácil. Pues ustedes un día están corriendo 12 minutos,
Si es en una cinta, pues lo tienen más fácil, porque pueden estar viendo la distancia que recorren. Y según la velocidad que haya, llegarán más lejos o menos. Pues eso uno lo va regulando y uno tiene que aguantar los 12 minutos. Ojo, con lo cual estamos ya exigiéndole, estamos aproximando bien el consumo máximo de oxígeno teórico al real, porque estamos subiendo hasta que ya no podemos más. Tenemos que calcular los 12 minutos. Aquí tenemos otro, el de Rockport, que decíamos que es recorrer 1 milla caminando lo más rápido posible, eso sí. Entonces, pues está el consumo máximo de oxígeno, tienen otra fórmula. Otro, el de United Kingdom, que es de 2 kilómetros, lo mismo. Pero en este caso hay una diferencia entre hombres y mujeres que está especificada ahí. Fíjese el de Rockport, que hasta tiene en cuenta variantes como la edad o, en este caso, la frecuencia cardíaca. O sea, entonces, esos van sumando cosas. Son todos ellos distintos y hay que encontrar el más idóneo. Lo mejor es que ustedes mismos los practiquen algunos de ellos, para que luego los puedan enseñar bien y vean realmente la evolución que tiene esa persona con el planteamiento de ejercicio, que eso lo veremos después en la prescripción de ejercicio. El de George Fisher también es bastante utilizado. Y finalmente, los 6 minutos walking test, que se utiliza también en baterías de test, pero se habla mucho en pacientes sobre todo cardiovasculares, porque son 6 minutos, tampoco es un tema exagerado, y es caminando. Y de nuevo tiene las fórmulas para poderlo indicar. Bien, vamos con eso, un vistazo que hemos dado a la valoración aeróbica, y vamos a continuar con otro tipo de valoraciones que son importantes para el ejercicio como medicina.